Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Ay, perdón. Ay, puede ser que haya cerrado. Perdonen, ahí está. Sin querer lo quité. ¿Listo, jóvenes? ¿Listo, Irán? ¿Todavía no? Ok, sigue Emilio, sigue Emilio, sigue. Maestro, solo es el cuadro que está en gris, ¿verdad? Sí, porque eso de acá abajo, pues ahorita lo vamos a explicar. Si ustedes consideran que después de la explicación hace falta copiarlo, lo copian, dale. Permítame, no voy a explicar esa parte. Nos dice, una razón es el resultado de dividir dos cantidades, una división normal. Yo les digo que tomen en cuenta las fracciones, porque eso se resuelve con fracciones. Se puede expresar en forma de fracción, como dice acá, utilizando punto decimal. Una razón trigonométrica se obtiene, perdón, al dividir dos lados cualesquiera en un triángulo rectángulo. Va de nuevo a la pregunta y disculpen que sea reiterativo con esta pregunta. Los vértices, ¿con qué letras se representan? Con Con mayúsculas, mayúsculas. Los lados minúsculas, y los ángulos, ¿con letras qué? griegas. Griegas. Griegas, perfecto. Conste, ojo con eso, ¿eh? Entonces, se obtiene al dividir dos lados cualesquiera en un triángulo rectángulo. Las tres razones trigonométricas básicas son seno, coseno y tangente, las cuales se abrevian sen, cos y tan, respectivamente. En la calculadora, que les había comentado, consigan su calculadora, como esta al menos,
Seno es el sin, ¿ok? Es sin nada más. Ahí en vez de que sea sen con e, es con i, sin. Es el mismo. En las razones trigonométricas se utiliza un paréntesis para denotar el ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? ¿El que mide qué? ¿Cuánto? 90 grados. Menos de 90. Menos de 90 grados. El que mide 90 grados, el que mide 90 grados es el recto. Este es ángulo menor a 90 grados. En las razones trigonométricas se utiliza un paréntesis para denotar el ángulo agudo, que se utiliza como referencia. Por ejemplo, seno de A se lee seno del ángulo A. ¿Ok? El ángulo no está multiplicando a la razón trigonométrica. Si dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa, obtenemos seno del ángulo. ¿Cuál es el cateto? ¿Cuál es la hipotenusa acá? ¿Por qué letra está ejemplificado? C minúscula. C minúscula, perfecto. Si dividimos el cateto opuesto, ¿cuál sería el cateto opuesto al ángulo X que está acá? ¿Cómo? El A. La dice, si dividimos el cateto opuesto, ¿cuál sería el cateto opuesto? A minúscula. Entre la hipotenusa, se quedaría en letras A entre C. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Cateto opuesto al ángulo. Cateto opuesto es A minúscula. Entre la hipotenusa, que es C. A entre C, obtenemos seno del ángulo. Recuerden que esto depende del ángulo que yo te esté pidiendo. Ojo con eso. Si dividimos el cateto adyacente, incluso acá, Irán, por ejemplo, escúchame, Irán, veme. Estoy viendo que no me estás viendo. Si quieren poner acá, si dividimos el cateto opuesto entre paréntesis A y aquí hipotenusa entre paréntesis C, mejor para que se guíen. Aquí sería, si dividimos el cateto adyacente, ¿cuál sería el cateto adyacente a X? Ya vimos qué significa adyacente. ¿Qué significa adyacente, Irán? Que están unidos. Están unidos o pegados, ¿no? O sea, el más cercano, el pegadito a este ángulo, ¿cuál sería el ángulo adyacente? El B. El B. Entonces sería, si dividimos el cateto adyacente entre paréntesis B, entre la hipotenusa entre paréntesis C, obtendremos el coseno del ángulo. Si dividimos el cateto opuesto, y ya vimos que es A, entre el cateto adyacente, que es B, obtendremos la tangente del ángulo. ¿Ok? Siempre y cuando ya estemos hablando del ángulo alfa. Estamos hablando del ángulo beta, la condición cambia. Pero al menos del ángulo alfa ese sería. ¿Quieren copiarlo? Cópienlo.
Ok, bueno. Ahora sí, directo a los ejercicios. Luego vamos a encontrar el valor de los ángulos, ¿ok? Primero vamos a practicar los valores tanto en fracción como con punto decimal. Un punto que me doy los primeros 5. O sea, esta columna y un punto que me dé esta columna. Si quiere, puede ser la misma persona que me dé las dos. Adelante. Cuando termine, me dicen. Me repite otra vez lo que dijo. La instrucción es, en forma de fracción, encontrar seno del ángulo, coseno del ángulo A, tangente del ángulo A, seno de B, coseno de B, tangente de B, con fracción solamente poniendo las fracciones, y aquí con punto decimal. No, un punto, 2 puntos para que me encuentre todo. A ver, ¿cómo quería el primero? El ángulo A, ¿cuál sería el ángulo A? ¿El de arriba o el de abajo? El ángulo El alfa, de ¿cuál sería? arriba, El de arriba. ¿Cuál sería el seno? ¿Cómo se define el seno? dividiendo el opuesto entre la hipotenusa, ¿Cuál sería el opuesto a este ángulo? el 6, El 6 entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Ah, no la tenemos, ¿verdad? 10. 10, sí la tenemos. Sí la tenemos, 10. Entonces sería 6 entre 10. Ok. Obviamente ustedes sabrán si le sacan la división. Recuerden que hay que entregar las respuestas en su mínima expresión. 6 y 10 tienen mitad, por ejemplo. Por lo tanto, quedaría 3 quintos. Pero bueno, para el ángulo B, pues sería diferente, ¿no? Pero hay un dato interesante. Les falta el cateto este lado. Ayer o antier vimos cómo encontrarlo. También tienen que encontrar esos datos. Vean cómo ahora todo está ligado. O tienen que encontrar, para encontrar coseno, tangente, tienen que encontrar necesariamente el valor de este lado. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Háganlo.
¿Alguien ya lo tiene? Maestro, creo que ya lo tengo. A ver, señorita. Seno, primero, ¿cuánto vale el lado faltante? 8. 8. Ok, vale 8. Ok, entonces seno del ángulo A, ¿cómo queda? ¿Qué dividiste? ¿Por qué? Dividí. Espere. Es que nada más puse los resultados. Dividí el cateto opuesto, que es 8 entre 10. Espérate, pero del ángulo A. Ah, sí, del Empieza ángulo. todo. Empieza Entonces todo. es 6 entre 10. Me 6 entre dio, 10. Ok. ajá, ¿En 3 punto decimal? quintos. En punto decimal 0.6. Ok, perfecto. Coseno de A. Escuchen las respuestas, Eh, chavos, ¿eh? en coseno de A dividí 8 Ok. entre 10 Ujú, y me dio 4 quintos 0.8. perfecto. 4 quintos, 0.8. Perfecto. Aquí. Para la tangente dividí el 8 entre, 6 entre 8 y me dio 0.75, o Te sea, dio, 3 cuartos. dice 3 cuartos, 6 entre 8, o sea, 3 cuartos. ¿Y te dio cuánto acá? 0.75. Ok, perfecto. Seno de B. En ese dividí 8 Ujú, entre 10 y me dio 4 quintos 0.8. perfecto. Eh, del coseno dividí 6 entre 10 y me dio 3 quintos 0.6. Perfecto. Tangente de B. La tangente dividí 8 entre 6 y me dio 13 8 entre décimos 6. y 1.3. 8 entre 6. Dice 8 entre 6, ¿no? ¿Cuánto te dio acá? Sí, 13 décimos. 13. 8 entre 6, mitad No, sería 4 4 tercios. tercios, sí, 4 perdón. tercios. 4 tercios me confundí. ¿Y aquí? 1.3. Perfecto. Muy bien, señorita Michelle. Michelle. ¿Cuántos puntos te dije que te va a dar? 2. Si era, le daba los dos. Sastre, ¿no? Ok, muy bien, Sastre. El siguiente, mismo ejercicio. Sastre, danos chance a los demás, un segundito. Este vale un punto porque ya vieron cómo se resuelve. Este vale un punto. Solamente dos vamos a resolver, este, y luego ya nos vamos a calcular el ángulo. De nuevo, ahorita vale un punto. Isis, si al final nadie responde, tú vas y contaría también dos para ti. Vale. Adelante, muchachos.
Nadie. Dos minutos más, si no, Michelle, ya lo tienes. Ok. 10:43. Si nadie lo tiene, paso con Michelle. Profe, ¿cómo se saca la fracción? ¿Cómo saca la fracción? ¿A qué te refieres? Ajá, porque esa parte no la entendí. El otro, pues sí, pero pues, esa parte no. A ver, ¿cuál es el ángulo D? Ese es el de acá abajo. Si buscas el seno del ángulo D, ya encontraron primero el lado faltante. No, profe, tampoco. Entonces, Entonces no puedes hacer esto. ¿Cómo entonces? Eso ya lo vimos, la clase pasada lo vimos. Vimos Pitágoras, resolvimos ejercicios. ¿Cómo así? Ok, ya sé de qué va a ser el siguiente video. Este, a ver, Isis, explícanos. Si nadie más, pues Isis. Ujú. ¿Cómo sacaste el lado? El lado lo saqué con la primera fórmula que era d al cuadrado es igual a, bueno, pues en mi fórmula está como c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Solo lo sustituí por las letras y me dio 19,8
la hipotenusa. Em, ya después, pues ya A hice ver, todo lo demás. espérame tantito. Usaste la fórmula de Pitágoras, ¿no? La de c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Obviamente en este lado, en este ejercicio, pues no usan las mismas letras que Pitágoras, ¿no? Pero como sabemos que es la hipotenusa, ya nosotros a este nivel debemos de poder sustituir y saber que como estamos buscando el lado más largo, pues el que nos interesa encontrar, ¿cómo lo encontramos? Pues elevo al cuadrado ambos, 13 y 15, elevo al cuadrado, sumo, saco raíz y encuentro este lado. ¿Y cuándo te dio, Michelle? Perdón. 19.8. Perfecto, ok. Ahora, si sabemos que este da 19.8, ¿cuánto vale el seno del ángulo D? 65/99, 0.65. A ver, permíteme. En fracción, seno de... De No, 65. no, 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 no. La fracción tal cual. La fracción, ¿cómo queda? Seno de D. 13 entre cuánto. Ah, 13 entre 19.8. Ok. Coseno de D, ¿cuánto me da? Coseno de D, aquí está. Coseno de D. Ah, sí, me dio 25/33, 0.75. ¿Pero por qué 25? ¿Qué me Por, estás pues, resolviendo? ¿Qué o hiciste? sea, Solamente es 15 entre 18, 19.8. ajá, ¿Cómo te dio eso? pues sí, dividiendo eso. No. Cuando hagas esto, ponlo tal cual está. 15 entre 18, Ah, 19.8. bueno. Es que Claro. en el anterior así lo hice. Ah, es que eran más exactos, por eso no tuviste problema con eso. Ok. Cuando sea así, nada más el ejercicio, solamente pones el valor y ya, ¿se entiende? Ok. Bueno, está bien. Ok. Entonces aquí, ¿cómo fue la división? 15 entre 19.8. Para tangente, Ujú. ¿cómo te dio? Dividí 13 Ujú. entre 15. Perfecto. 13 cateto opuesto entre adyacente, muy bien. Seno de E es este. ¿Cuánto vale el seno de E? 13 entre... No, seno de E no No, es es de 13. 15 entre 19.8. Muy bien. ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque el opuesto de este ángulo es este lado, es 15. Entonces sería 15 entre la hipotenusa que sigue siendo 19.8. Muy bien. Coseno de 13 entre 19.8. 13 entre 19.8, porque este es adyacente a este ángulo. Ese sería el adyacente. 13 entre 19.8. Y tangente de 15 entre 13. 15 entre 13. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. El punto decimal, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Pues estos los dos ejercicios. Espero lo hayan anotado. La clase está grabada. Cualquier cosa voy a subir un video igual hablando de esto. Ojo, chavos, necesito que le pongan atención a esto. Tienen que identificar que de entrada tienen que encontrar los lados. Si no, no puede salir esto. ¿Ok? De hecho, aquí hay una de raíz. Yo creo que la siguiente clase sí vamos a resolver eso. Y ya de ahí empezamos a sacar el valor de los ángulos. Es la parte importante. ¿Ok? Voy a dejar de grabar. No se vayan a ir todavía.